Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite en esta hora de estar compartiendo su preciosa palabra. Con la ayuda del Señor, en esta oportunidad, quiero hablar del tema examinando mi fe. Cuando pensamos en la palabra examinar, sabemos que esta palabra tiene que ver con indagar, investigar, probar, verificar. Cada uno de nosotros ya en el ámbito espiritual sería más bien perforar adentro, en el corazón, para ver si Cristo está ahí. Y cada uno de nosotros somos responsables de verificar, comprobar si soy un auténtico hijo de Dios, si he nacido de nuevo. Es muy triste, pero es real. Hay muchas personas, quizás diríamos miles de personas en el mundo, que dicen ser creyentes, pero no lo son. Y eso realmente es muy triste y muy doloroso. Quisiera con la ayuda del Señor pensar en este tema de examinar la fe. Y por lo menos podemos ver 4 razones por qué examinar mi fe. Número 1, por causa del arrebatamiento de la iglesia. Cristo está a las puertas. Número 2, por causa de la brevedad de la vida. La vida se acaba en el momento menos esperado. Pero también, número 3, ¿por qué examinar mi fe? Porque los falsos son un instrumento en manos del diablo para pervertir el evangelio. Y razón número 4, ¿por qué examinar mi fe? Porque esto me equipa, me ayuda para vivir a la altura de mi posición que Dios me ha dado en Cristo. Y para esto, con la ayuda del Señor, quiero que observemos en 1 o 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. Ahí tenemos este versículo interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo dice a los creyentes en Corinto que examinen su fe? ¿Por qué? Porque habían falsos maestros, enemigos del evangelio, que estaban odiando el ministerio que el apóstol Pablo realizaba. Y ellos decían que el evangelio que el apóstol predicaba no era el evangelio auténtico, que él no tenía un verdadero apostolado. Ahora entonces, el apóstol apela a ellos, a su fe, y les dice, bueno, examínense. Si ustedes han recibido el mensaje que yo les he predicado, tiene que haber producido un cambio espectacular en sus vidas, un cambio radical. De no ser así, entonces el mensaje no es el original. Pero si han creído de corazón en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que fue sepultado y resucitado al tercer día de entre los muertos, si han creído en ese Cristo resucitado, tienen que haber cambios. Y por eso él dice aquí en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo es 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Dice el versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, porque ellos tenían la experiencia en su vida, estaban viviendo esa vida en el ambiente de ese poder transformador. Pero ahora él les dice, bueno,
si hay desconfianza de que nosotros no estamos predicando el verdadero evangelio, si nosotros no somos verdaderos ministros de Cristo, entonces examínense. Y aquí en primer lugar vemos que el gran deber es individual. Examinaos a vosotros mismos. Nuestra fe no la puede examinar el anciano, no la puede examinar el evangelista o el maestro en Biblia. No, tenemos nosotros la responsabilidad, como ya mencionaba, que esta palabra de examinar tiene que ver con verificar, comprobar, sí, probar, todo eso, pero en el ámbito espiritual es perforar adentro, en el corazón, para ver si Cristo de verdad está ahí. Pero ahora dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El apóstol ya les ha explicado una y otra vez. En el capítulo 15 de Primera Corintios, él les está diciendo que la palabra, ese evangelio, esa palabra bendita que él les ha predicado, ese mensaje que han oído, ese mensaje el cual han creído, ese mensaje en el cual creyeron, es en esa dirección que tienen que estar mostrando una vida de obediencia permanente. Ahora le dice él, si no es así, entonces ustedes han creído en vano. Sí, ellos tenían que estar conscientes si había habido un cambio espectacular producido por el mensaje que ellos estaban compartiendo. Y por eso dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Sí, ese es mi deber. Ese es el deber de cada uno de nosotros. Saber si de verdad soy un auténtico hijo de Dios. Yo he compartido este tema en algunas secciones, pero alguien podía preguntar, ¿cómo examinar mi fe? Pero yo estaba mencionando, primero, 4 razones por qué examinar mi fe. Y mencionaba en el punto número 1, por causa de la brevedad del arrebatamiento de la iglesia. El Señor está a las puertas. Sí, y quizás será solo este mensaje que el Señor me permitirá compartir. Una, porque pueda que Él venga hoy. Sí, el Señor ha prometido venir pronto. Y quizás ya no habrá oportunidad de compartir otro mensaje a través de este medio. Y por eso quiero, con la ayuda del Señor, que observemos 4 razones por qué examinar mi fe. Y mencionaba el número 1, por causa del arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 14 de San Juan, el Señor dice en el versículo 3, esta es la gran promesa que tenemos en la palabra de Dios, de Cristo a los suyos, de llevarnos a la casa del Padre. Este es el primer versículo o la porción donde el Señor se compromete, Él promete, Él da la promesa a los suyos de sacarnos de este suelo y llevarnos a la casa del Padre. Dice la Escritura, dice el Señor, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo, esa noche sacarnos de este suelo, noche y llevarnos a la noche de la traición, cuando estaban en el aposento alto con los discípulos, antes de ser arrestados, el Señor prometió a los discípulos, ellos estaban desconcertados porque el Señor les habló claramente que en breves momentos Él sería atrapado por los enemigos de Él y que Él iba a morir. Él dijo, recitando las escrituras del Antiguo Testamento,
que él en breve quedaría solo, que lo dejarían solo sus discípulos, porque ya estaba escrito por el profeta que el pastor iba a ser herido y que las ovejas dispersadas, ya estaba escrito. El Señor está alentando los corazones de los discípulos y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Bueno, porque la iglesia es su cuerpo. Él dio la vida por ella, nos compró, somos su propiedad. Y Él promete que viene para sacarnos de este suelo y llevarnos a lo más sublime de los cielos. Pero también nosotros vemos que el arrebatamiento de la iglesia, la venida de Cristo, está a las puertas. Estamos viviendo al final de la dispensación de la gracia. La venida de Cristo está a las puertas, no solo porque Él lo prometió, sino porque el Espíritu Santo, guiando la pluma también de los santos hombres de Dios, están enfatizando y explicando que la venida de Cristo está a las puertas. En Hebreos, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo es 37. Aquí dice el escritor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hablándonos de la promesa de Cristo de San Juan 14:3, que Él dice que Él viene para llevarnos a la casa del Padre. ¿Cuánto falta? Dice aquí, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Bueno, cuando el escritor está escribiendo esta carta, aproximadamente ahí en el año 68 de nuestra era, y ahora estamos en el 2020, han pasado muchos años. ¿Y cómo estaremos de cerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo? Un hermano utilizaba esta palabra, la palabra inminente es a la vuelta de la esquina. Estamos en la recta final, la venida de Cristo está a las puertas. ¿Pero qué tiene que ver esto con examinar mi fe? Bueno, amados hermanos, imagínense que una persona dijo una noche o un día, creo en el Señor Jesucristo, y ahora los hermanos muy contentos. Él tiene una vida congregacional, sí tiene armonía o comunión con los hermanos, y de repente pidió el bautismo, de repente fue recibido también al seno de la comunión de la iglesia, es un miembro activo en la iglesia, pero ahora él cree que es un hijo de Dios, pero tristemente no ha creído de todo corazón en el Señor Jesucristo. No ha creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que todo pecador que reconoce su pecado y viene por un acto de fe a Jesucristo, arrepentido, depositando su fe en Él, ahora es perdonado, es un hijo de Dios. Y si esta persona no ha creído de todo corazón en esa verdad del evangelio, no se ha arrepentido de sus pecados, incluso no sabe en cuanto a la resurrección de Cristo, él no es salvo. ¿Y qué va a suceder? Si el Señor viene hoy, usted no va al cielo. Los falsos allá, el apóstol Pablo está explicando todo el capítulo 15 de 1 Corintios. El tema es de la resurrección de Cristo, porque había muchos enseñadores falsos creyentes diciendo que no había resurrección. ¿Y cuál era el propósito? No solo desalentar a los que tenemos esperanza después de la tumba o de la muerte. No, no solo es eso. Es pervertir el evangelio, porque si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Entonces ese no es el evangelio. Y por eso la persona tiene que creer de todo corazón en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
para que en el momento del arrebatamiento de la iglesia no se quede para sufrir la ira que Dios va a enviar sobre este mundo, sino viajar al cielo y estar con el Señor, porque esa es la esperanza que tenemos los creyentes. Esta esperanza, Pedro dice que es esperanza bienaventurada. También es esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos. Sí, ¿por qué examinar mi fe? Por causa del arrebatamiento de la iglesia. Aquí dice Cristo que Él viene y nos lleva a la casa del Padre. Ahora el escritor a los hebreos dice que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero también el mismo Señor Jesucristo, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 20, 22, ahí a partir o en el versículo 7, el Señor dice, para que tomemos nota, que su venida está a las puertas y tenemos que estar 100% seguros de que si el Señor viene hoy, voy al cielo. De no ser así, eso es terrible. Sí, por eso debo de examinar mi fe, porque la venida del Señor está a las puertas y puede suceder hoy mismo. Y por ello debo de examinar mi fe. Dice en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 7. Dice el Señor Jesucristo de sus propios labios: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Señor dice, he aquí vengo pronto. Allá dice el escritor a los hebreos, porque aún un poquito, pero ahora el Señor dice aquí, vengo pronto. He aquí despertando nuestros corazones. He aquí vengo pronto. Sí, Él está a las puertas. ¿Estamos seguros? ¿Usted está seguro de ir al cielo? Si el Señor viene hoy, ¿está seguro? ¿No palpita su corazón con preocupación de que no está seguro? Entonces hay que perforar adentro para saber si de verdad usted ha creído en el Señor. Y es mejor prepararse. Pero mire lo que dice el versículo 12. El Señor nuevamente dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No podemos ahondar en cuanto a esto, en cuanto a la recompensa, los galardones, porque solo estamos enfocándonos en la brevedad de la venida de Cristo. Dice Él, aquí nuestro amado Señor, he aquí yo vengo pronto. Sí, Él viene pronto. La venida del Señor está a las puertas. El versículo 20, el Señor nuevamente dice, aquí dice el apóstol Juan escribiendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo reacciona Juan ante este glorioso anuncio de Cristo? Que Él viene pronto, que Él viene en breve. Dice, amén, sí ven, Señor Jesús. Qué impresionante oración de el apóstol Juan. Y nosotros, los que estamos seguros de haber creído en el Señor, de haber venido a Él arrepentidos porque reconocimos la gravedad de nuestro pecado, que desde la planta del pie hasta la cabeza no había nada sano en nosotros, sino herida, hinchazón y podrida llaga, que no estaban curadas, ni suavizadas, ni vendadas nuestras heridas del pecado. Pero ahora, conscientes que Cristo con su obra en la cruz, Él es el único que nos daba salvación y venimos a Él por un acto de fe. Ahora tenemos la seguridad de que Él viene pronto. Qué triste para aquel que dice ser creyente. Y si el Señor viene en este momento, ¿se quedará sus padres, sus hermanos, sus vecinos que son auténticos creyentes en el cielo? Y Él se ha quedado para sufrir la ira de Dios. Eso es terrible. Hace unos días un querido hermano, nos amamos mucho, y él me llama para que ore por un hermano a quien también amo mucho.
Y este hermano está muy afligido porque él sueña, dice, por las noches, de que él está en el infierno. Y eso es terrible. Bueno, entonces hay que perforar adentro, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque la venida del Señor está a las puertas. Y hay que estar seguros, si de verdad he creído en el Señor, ¿está seguro usted de que si el Señor va al cielo o no tiene seguridad sobre este asunto? Un día estoy en mi casa y uno de mis niños, ya un preadolescente, llorando, y él dice: papá, ya sé por qué no puedo obedecer al Señor. Es que yo no he creído de corazón en el Señor Jesucristo. Él está preocupado porque no hay una vida de obediencia. Le digo, pero es más grave el problema, porque si muere hoy va al infierno, si viene Cristo no va al cielo. Y esa noche él hizo su profesión de fe, él creyó en el Señor. Bueno, han habido cambios y ahora él sirve al Señor y ese es un gozo para mí. Usted tiene la seguridad de que si Cristo viene hoy, ¿va al cielo o no? Entonces más vale que examine su fe en esta noche, porque todo lo que acontece, eso indica que la venida del Señor está a las puertas. Y por el testimonio más seguro de las Escrituras, que él dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero también dice el escritor a los hebreos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor dice que Él viene pronto. Él viene pronto, vengo en breve. Sí, el Señor viene y por ello debemos de examinar nuestra fe. Ah, hermanos, qué alentadores para los que hemos creído de corazón en el Señor, que si Él viene hoy, nuestro cuerpo de bajeza será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro amado Señor, para estar con Él por siempre. Si usted, su corazón está palpitando, preocupado, entonces más vale que hoy mismo comience a examinarse a la luz de las Escrituras y póngase a cuenta con el Señor para que juntos viajemos al cielo. Alguien decía, cuando estemos en el cielo habrán sorpresas. Allá no encontraremos personas que creíamos nosotros que iban a estar en el cielo, no estarán porque no habían creído de corazón. Pero también, sorpresa número 2, que allá habrán personas que nosotros creímos que no iban a estar, pero creyeron en el Señor de corazón, allá los encontraremos. Y número 3, es que yo estaré allá en el cielo con el Señor, y eso es alentador. Pero también, razón número 2, ¿por qué examinar mi fe? Por causa de la brevedad de la vida. La muerte puede venir en este preciso momento que estoy compartiendo la palabra. Sí, la palabra del Señor. No hay necesidad de que abramos la Biblia una y otra vez viendo tantas porciones, pero basta con que miremos lo que dice en Job capítulo 14, el versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mire, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y es interesante lo que él dice aquí. Dice, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La vida se acaba en el momento menos esperado. Sí, ahora la pregunta es, si usted estará viendo el video, de ver el video, no sé el horario, si allá donde usted lo estará viendo hoy más tarde será allá en el día, pero lo interesante es, usted está seguro que si muere en esta hora, usted estará con el Señor en el cielo, su espíritu y alma estarán con el Señor. Pero no importa, el cuerpo, los hermanos, a los velorios, pero siempre dan oportunidad. Aquí tuvimos recientemente la muerte de una hermana y tuvimos la oportunidad de estar predicando en el sepelio de ella y estamos dando testimonio de la fe de nuestra hermana, una fe firme,
una convicción sólida en la palabra del Señor. Y estamos cantando en presencia estar de Cristo. Sí. Y estamos cantando también, ¿por qué lamentamos si marcha el hermano? Porque tenemos la promesa que está con el Señor. Pero qué triste sería que los familiares están cantando en presencia y esta persona no está en el cielo, está en el Hades, en el lugar de tormenta, separado de Dios eternamente, solo esperando el momento de la resurrección de los condenados para presentarse en el juicio del gran trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo más terrible. Por eso hay que examinar mi fe. Sí, yo recién convertido al Señor, venía de una familia que se congrega en las denominaciones donde hay que perseverar para ser salvo. Y cuando creí en el Señor me costó bastante entender el tema de la seguridad de la salvación. Pero ahora que he creído en el Señor y hemos conocido un poco más de este tema preciosísimo de la seguridad de la salvación, ahora dormimos tranquilos. Que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero usted está seguro que si muere hoy, va al cielo. No le pregunto si está partiendo el pan, aunque hay muchas iglesias que hemos cesado por un tiempo. No le pregunto si tiene ministerio. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando que si tiene la seguridad de que si muere hoy irá al cielo. Bueno, dicen hermanos, yo ya soy bautizado. No, no se le pregunta eso. Sino, usted está seguro que si muere hoy irá al cielo por el hecho de que reconoció su pecado y vino a Cristo por un acto de fe arrepentido. Depositó su fe en Él y ahora está seguro que si muere va al cielo. ¿Es así o no? Entonces usted necesita examinar hoy su fe. Nos contaba un joven que ellos estaban en un discipulado intensivo y en el tiempo que fueron a un sector para evangelizar, fueron allá a esa aldea donde había un río muy caudaloso y unas pozas muy profundas donde podían bañar. Y dice que él, antes de lanzarse a la poza a bañar, él se preguntó, si yo me ahogara aquí, ¿estoy seguro de ir al cielo o no? Dice que el corazón de él comenzó a palpitar desorbitadamente. Una preocupación. Fue tan grande el impacto que no se bañó. ¡Qué tremendo! Y dice, más tarde yo pequé y no sentí mayor reprensión. Más sentía pena de mis maestros en Biblia, de mi familia cristiana, pero no tanto un dolor por haber pecado, no. Hasta que llegó el momento cuando él hizo su verdadera decisión por Cristo. No sé cómo está su corazón. Hay muchos que están afligidos porque piensan que van a morir del coronavirus. Eso no es problema, morir por este virus del COVID-19. No, ese no es el problema. El problema es morirse sin haber sido lavada nuestra alma con la sangre de Cristo, haber sido emblanquecida con la sangre del Señor. Ese es el gran problema. Y por eso hay que examinar mi fe por causa de la brevedad de la vida. Hoy mismo puede llegar el momento fatal de la muerte y por eso hay que examinar. Dice la Escritura en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso hay que examinar nuestra fe. Ahora, número 3, ¿por qué examinar mi fe? Sé que el tiempo no nos va a dar, pero vamos rapidito. Número 3, ¿por qué examinar mi fe? Mencionaba, porque los falsos son instrumento en las manos del diablo para pervertir el evangelio. Y es una gran verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo en San Mateo, en el capítulo 7, el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué van a decir? Mire lo que dice aquí la Escritura. En San Mateo, capítulo 7, el versículo
es 21 en adelante. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire este otro gran problema. ¿Por qué examinar mi fe? Número 3, porque los falsos son instrumentos en las manos del diablo. Dice, en tu nombre. ¿Qué dijeron ellos? Señor, en tu nombre estuvieron profetizando, o sea, predicando, pero ¿qué mensaje compartían? Un evangelio adulterado, no el auténtico evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un gran problema, porque la presentación del evangelio no solo es hablado, también es presentado a través de nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros con nuestra vida estamos predicando que el evangelio no es poderoso? Que el evangelio se acopla a mis propios gustos. Y de esta forma la persona se convierte en un instrumento en manos del diablo. Y esto tristemente son los instrumentos que el diablo utiliza. Mira, esto pasa con los falsos. Los falsos son instrumentos en las manos del diablo para pervertir el evangelio. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cuánto desprestigio al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los falsos creyentes falsos no hay, pero sí falsos creyentes, llegan a posiciones de liderazgo, y el diablo los utiliza como un instrumento para pervertir el evangelio. Ya está establecido, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en la obra de Cristo en su totalidad a nuestro favor. Pero cuando no hay una verdadera presentación del evangelio, los que creen a un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, él está mencionando, y esto es interesante observarlo, en Gálatas capítulo 1, ahí el apóstol está diciendo esto. Aquí la escritura. Estoy en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como también hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Miren, algunos estaban introducidos entre los hermanos para pervertir el evangelio. Y este es el gran problema hoy en día. Así como el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, dice que toda clase de gente se mezcló con ellos y salieron. Y fueron las personas que el diablo utilizó para quejarse contra los tratos que Dios les estaba dando. Ellos incentivaron a los israelitas para rebelarse contra Dios, para murmurar contra el siervo de Dios, y era como Dios estaba conduciéndoles por el desierto. Esa gente se quejaba por todo, sí, por el alimento. Imagínense, tuvieron la bendición de estar comiendo pan de nobles, o sea, comida de ángeles. Sí, comieron ellos el maná, pero llegaron a decir,
no ven otra cosa en nuestros ojos, sino que este pan tan liviano. Nuestra alma se seca. Y esto es lo que pasa con la persona que no ha creído de todo corazón en el Señor. Él busca otras cosas para llenar el vacío que hay y presentar otro mensaje para que las masas se sientan en ambiente. Y eso es muy triste ahora en día. Y por eso hay miles o quizás diríamos millones de personas que se están convirtiendo en instrumentos en manos del diablo. Porque las personas que viven a nuestro alrededor, que nos ven y que profesamos fe en el Señor y no ven ese cambio transformador que Cristo realiza en nuestras vidas, si no lo ven, entonces ellos no pueden creer en el Evangelio. Más bien la persona que no es un auténtico cristiano se convierte en un tropiezo para estas personas. Pero nosotros debemos entonces de estar 100% convencidos de que somos creyentes, y esto nos ayuda para vivir la vida cristiana con regocijo en la presencia del Señor, que nos ha alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que ahora podemos vivir vidas para la gloria de Él. Es muy triste, ya nosotros vemos tanto el apóstol Pablo como también lo escribe el apóstol Juan, lo escribe Pedro, también Judas, el siervo de nuestro Señor Jesucristo, escribe sobre estas personas que profesan fe, pero que de verdad no han nacido de nuevo. Más bien son un instrumento en manos del diablo. El mercantilismo, el libertinaje, se ha introducido en la iglesia. Y quizás por eso, por causa de los falsos, el Señor ha puesto la iglesia en cuarentena para que los falsos salgan y solo quede el trigo, porque el Señor viene pronto para llevarnos a su gloria. Y el apóstol Pablo siempre aquí en Gálatas dice en el capítulo 2, en el versículo 4, que los falsos hermanos se habían introducido, dice en el versículo 4, a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenían los creyentes en Cristo. ¿Para qué? Para reducirlos a la esclavitud. Sí, los falsos querían introducir al evangelio la ley. Querían introducir la circuncisión, guardar los mandamientos de la ley para ser justificado. De lo contrario no había salvación. Ahora Pablo es enérgico y dice que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los falsos hermanos se habían introducido entre los hermanos para espiar la libertad que tenían en el Señor. Pero ¿cuál era el propósito maligno? Reducirlos a la esclavitud de la ley. Y ahora ellos andaban predicando un evangelio diferente. Y esto dice, sean anatema. Qué triste la persona, muchas veces sin saber, es un instrumento en las manos del diablo. Por eso mencionaba, no hay daño más terrible para la iglesia del Señor que los falsos creyentes, los que se han introducido, que profesan fe, no han nacido de nuevo. A ellos se les corrige una y otra vez y ellos no se apartan del pecado porque no está en ellos la nueva naturaleza, y por eso estarán tercos siempre promocionando, promoviendo el libertinaje en las iglesias. Me decía una persona, los hermanos congregados al nombre del Señor en la sala evangélica eran la sana doctrina, quedó en la historia. Ahora dice, ya no se vive la sana doctrina, falta el pudor, la modestia, falta el decoro en el cristianismo, falta el temor del Señor. Pero ¿cómo ha sido esto? Porque los falsos han usurpado posiciones de liderazgo en la iglesia y ahora son instrumentos en manos del diablo. Me sentí muy triste por el testimonio de un hermano. Dice, hermanos, qué triste, mi vida, dice, ha sido un caos. El anciano de la iglesia me incentivó, me motivaba para que me robara la muchacha que era mi novia, con la cual estábamos orando. Ella estaba en comunión, yo también, pero las cosas estaban un poquito dificultosas porque andaba un muchacho ahí cerca que no era creyente. Los padres estaban inclinados por el muchacho que no
los padres estaban inclinados por el muchacho porque tenía dinerito y él no tenía, entonces ahora estaba el peligro de que se terminara el noviazgo. Pero el anciano le dice, hermano, róbatela o llévatela y después te casas. Mire, ese anciano, mal llamado anciano, él solo tenía la máscara de pastor, pero era un lobo rapaz, destruyendo a los creyentes en Cristo. Sí, por eso Pablo en el capítulo 11 de 2 Corintios está diciendo, pero temo que como la serpiente con su astucia, si engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque estos instrumentos en manos del diablo son terribles, tienen una astucia tremenda y buscan porciones sacándolas fuera del contexto para orientar en la dirección equivocada a personas que sinceramente ellos de verdad han creído en el Señor, pero después de un gran sinsabor vuelven arrepentidos, porque el verdadero creyente, sí, él puede cometer un pecado o equivocarse en algo, pero él vuelve. Cuando los hermanos lo corrigen, él reconoce que ha pecado, que se ha apartado del Señor, él vuelve como el hijo pródigo, reclamando no derechos, sino pidiendo misericordia. Mire, y esto es lo maravilloso del auténtico creyente, que él, a pesar de que haya tenido fracasos, él vuelve y vuelve arrepentido. No quiere que le aplaudan, sino que él viene totalmente consciente que no necesita que hagan una fiesta al venir a casa, pero el Padre lo recibe. Pero el que es falso nunca deja el de aferrarse a sus creencias, y por eso es que ahora el diablo se ha introducido a través de estos falsos individuos en la iglesia. Y por eso mencionaba, quizás el Señor estos días está depurando a la iglesia. Los falsos ya están tranquilos porque no hay vida congregacional normal, no hay mayor compromiso, ellos están relajados, pero el auténtico creyente estamos añorando ese momento de la vida congregacional normal. Y si no es aquí, tendremos la vida congregacional eterna. En la gran congregación, dijo el Señor, te alabaré. Estaremos con el Señor por siempre en gloria. Y esto de verdad es hermoso. Sí, hermanos, por eso hay que examinar mi fe. ¿Cuántas personas sin pensar que eran falsos, sin saberlo, ellos fueron bautizados? Los hermanos no tuvieron curiosidad de investigarlos. Entonces ahora ellos estuvieron ahí por mucho tiempo, fueron bautizados, entraron al liderazgo porque son muy inteligentes, aprendieron cómo predicar, sí, aprendieron muchas cosas y ahora ellos han formado su propio grupo y ahora hay muchos adeptos y tristemente van rumbo al infierno y eso es doloroso. Por eso mencionaba por qué examinar mi fe, porque los falsos son instrumentos en las manos del diablo. Pero por último mencionábamos el tercer propósito, ¿por qué examinar mi fe? Porque cuando examino mi fe, cuando perforo adentro y estoy convencido que he creído en el Señor Jesucristo, esto me ayuda a tener un comportamiento a la altura de mi posición en Cristo. Sí, cuando leemos, por ejemplo, cuando vemos lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, él dice en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando creímos de todo corazón en el Señor, ahora sucede este glorioso acontecimiento. Ya Dios me ve en Cristo sentado en lugares celestiales, porque ya he resucitado con el Señor y posicionalmente Dios me ve ahí. Y cuando yo descubro esta gloriosa bendición en mi vida,
que ha sucedido por el hecho de haber creído de todo corazón en el Señor, que mis pecados han sido perdonados, que tengo vida eterna, mi nombre inscrito en el libro de la vida, que el Espíritu Santo ha venido a morar en mí, que soy un hijo de Dios, miembro de la familia de Dios, que también soy miembro de la gran congregación de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Saber que ya Dios me ve ahí, eso me capacita, me equipa para vivir la vida cristiana a la altura de esa posición. Sí, cuando nosotros examinamos nuestra fe y estamos seguros de haber creído en el Señor, ahora nuestra mirada, como dice Pablo, es hacia arriba. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Ahora se nos dice que debemos entonces nosotros de estar allá arriba viendo ese lugar, esa persona, ese acontecimiento que muy pronto se llevará a cabo cuando estaremos con el Señor en gloria por siempre. Dice, pues si habéis resucitado con Cristo, dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora nosotros anhelamos y quisiéramos ya estar con el Señor, pero mientras vivimos como hijos obedientes, ya no nos conformamos a este mundo malo en el cual vivimos en este sistema, sino que somos transformados cada día a la semejanza de nuestro amado Señor. Y esto lo produce el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nos sumergimos en obediencia a la bendita palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿por qué examinar mi fe? Número 1, por causa del arrebatamiento de la iglesia. Cristo está a las puertas. Número 2, por causa de la brevedad de la vida. Puedo morir hoy y debo de estar seguro tanto en el arrebatamiento que voy al cielo con el Señor, que no me quedo. Número 2, que si muero, mi alma no va al Hades, al lugar de tormento donde están los espíritus de los condenados, sino al paraíso, al tercer cielo, a la presencia del Señor. Pero número 3, porque los falsos son instrumentos en las manos del diablo para pervertir el evangelio. Y número 4, porque cuando examino mi fe y estoy convencido de que Cristo mora en mí y yo en el Señor, esto me equipa para vivir la vida cristiana como Él lo demanda, viviendo para la gloria de Él, viviendo santamente, confesando todo pecado y reconociendo que debo de ser mejor hoy que ayer, cada día anhelando ser más como el Señor. Esperamos, amados hermanos, que esto que estamos compartiendo sea gran bendición. Examina su fe, no es una tarea de sus padres, ni de sus hijos, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hermanos, de la iglesia, de los ancianos. No, es una responsabilidad personal. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esperamos, hermanos, que este mensaje sea de gran reflexión y bendición para nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga.